Hola y bienvenidos una vez más. En este video voy a mostrarte cómo realizar una comparación de cadenas. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos cadena 1 y cadena 2 y queremos saber si tienen el mismo contenido, no podemos hacer esta comparación, cadena 1 igual a cadena 2, ¿sí? Porque así solamente estaríamos comparando las direcciones de memoria de los dos arreglos, ¿sí? de las dos cadenas. Debemos comparar carácter por carácter para ver si son iguales. Entonces vamos a crear una función que nos ayude a comparar dos cadenas de texto, ¿sale? Vamos a empezar. Voy a empezar definiendo mi función que va a ser de tipo bool. Por cierto, antes debemos de incluir la biblioteca std bool. ¿Sí? Esta biblioteca contiene la palabra bool para operaciones booleanas. Voy a poner a mi función el nombre de comparar cadenas y va a recibir dos arreglos de caracteres, cadena 1 y cadena 2. Bien, lo siguiente que vamos a hacer será definir nuestros arreglos. Cadena 1 va a tener el valor de, por ejemplo, texto 1 le voy a poner, ¿sale? Mi cadena 2 tendrá como valor segundo texto. ¿Okay? Ahora vamos a llamar nuestra función comparar cadenas. Como es de tipo bool, la función nos debe regresar un 1 o un 0. ¿Sí? Bien, pues nos vamos a regresar un 1 si las cadenas son iguales y un 0 si son diferentes. Entonces dentro de un if vamos a escribir si comparar cadenas y vamos a enviarle cadena 1 y cadena 2 es igual a 1. De hecho no voy a poner llaves, únicamente así. Si comparar cadenas es igual a 1, ¿sí? Si su valor de retorno es 1, quiere decir que son iguales. Y vamos a mandar o a mostrar un mensaje en pantalla y vamos a decir los textos son iguales. En caso contrario, vamos a mostrar el mensaje. Los textos son diferentes. Bien. Entonces ya, bueno, nada más nos queda aquí por último regresar un 0 para terminar nuestro programa. Ok, ahora sí, vamos a crear nuestra función. Comparar cadenas. Y recibimos dos cadenas. Cadena 1, cadena 2. Muy bien. Voy a declarar una variable de tipo i, perdón, tipo entero, una variable i de tipo entero. Y voy a declarar otra variable que se va a llamar resultado, ¿sale? Bueno, mi variable va a ser bool. Lo voy a poner como nombre, son iguales, ¿ok? Bien. Ahora, dentro de un ciclo while vamos a realizar la comparación de carácter por carácter. Imaginemos que aquí tenemos nuestro texto 1, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, así. Perro. Y al final, recuerden, siempre llevamos nuestro carácter de término de cadenación, nuestro carácter null. Y aquí, por ejemplo, gato, ¿sale? Ok, tenemos nuestras dos cadenas, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a inicializar i, nuestra variable i, a 0. Y aquí dentro del while vamos a decir, mientras mi cadena 1 en la posición i sea igual a cadena 2 en la posición i, ¿sí? Estamos evaluando carácter por carácter. Y además,
cadena 1 en la posición I sea diferente del carácter null, lo mismo que cadena 2 en la posición I. Vamos a incrementar nuestra I. Es decir, vamos a empezar aquí, en la posición 0, porque I tiene un valor de 0. Cadena 1 en la posición 0 es igual a cadena 2 en la posición 0, no. Ya en ese momento no se cumple ninguna condición. Salimos del ciclo. ¿Sale? Y como salimos del ciclo, pero no sabemos si ya se acabó nuestra cadena, es decir, si llegó hasta el carácter nulo, o si se acabó por otras circunstancias, como en este caso, que se acabó el ciclo porque los caracteres no son iguales. ¿Sí? Entonces vamos a, dentro de un if, vamos a decir si cadena 1 en la posición I es igual a cadena 2 en la posición I, son iguales, tendrá un valor de true, ¿sí? Y si no, vamos a poner un else, entonces son iguales, tendrá un valor de false. Y vamos a regresar, son iguales, ¿sale? Con su respectivo valor, ya sea true o false, ¿ok? ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos la palabra, o sea, que sean iguales, que aquí también tengamos la palabra perro? Ahí va una E, una R, otra R, aquí una O, y por último mi carácter nulo. Bien, empezamos igualmente con I igual a 0, ¿sí? O sea, en la posición 0 de ambas cadenas. Cadena 1 y cadena 2 en la posición 0 son iguales, en la posición 1 también son iguales, en la posición 2, en la posición 3, en la posición 4 también son iguales. ¿Qué pasa cuando llegamos aquí? Nos dice, cadena 1 en la posición I, es igual a cadena 2 en la posición I, sí. Y cadena 1 en la posición I es diferente del carácter nulo, no. Ya no se cumple la condición, entonces nos salimos del ciclo. ¿Por qué no se cumple? Bueno, porque tanto cadena 1 como cadena 2, en este caso, ya tienen en la posición I, en la posición 0, 1, 2, 3, en la posición 5, un carácter null, carácter de término de cadena. Entonces nos salimos del ciclo while. Pero les repito, no sabemos si nos salimos del ciclo porque ya llegamos al final o porque los caracteres en la misma posición son distintos. Entonces aquí dentro de nuestro if tenemos que revisar, ¿sí? Y entonces decimos, si cadena 1 en la posición I es igual a cadena 2 en la posición I, quiere decir que son iguales. En este caso porque ambas cadenas en la posición I tienen el carácter null. Y si llegaron hasta el carácter null, quiere decir que I se fue incrementando y se fue incrementando porque se cumplieron todas estas condiciones, es decir, que ambas cadenas en la misma posición tenían los mismos caracteres y así hasta llegar al final de la cadena. Ok, vamos a correr este programa, vamos a ver qué dice. Los textos son diferentes, sí, efectivamente son diferentes, texto 1 y segundo texto, sí, son cadenas totalmente diferentes. Ahora vamos a poner texto 1. Corremos el programa. Todavía nos dice que son diferentes. ¿Por qué? Porque la T mayúscula es diferente de la T minúscula. ¿Sí? Si cambiamos la T minúscula por una mayúscula, vamos a correr nuestro programa. Y ahora sí, los textos ya son iguales. ¿Sí? Bien. Pues así es como creamos esta función para comparar cadenas carácter por carácter. Ahora, en la biblioteca que se llama string.h, hay una función para comparar cadenas. Se llama así. Y esta función recibe como parámetros cadena 1 y cadena 2. Regresa 0. ¿Sí? Regresa 0 si son verdaderas. Si son iguales, perdón. Y regresa 1
si son diferentes, ¿sale? Ojo. 0 si son iguales, 1 si son diferentes. No como nuestra función, que regresaba 1 si eran iguales. Bien, entonces, vamos a hacer un ejemplo rapidito. Vamos a decir si la función strcmp, string compare, y vamos a mandarle hola, coma, y vamos a enviarle hola pero con 2 O, ¿sale? Si es igual a 0, recuerden que 0, que la función strcmp nos regresa un 0 si son iguales, ¿sí? Entonces vamos a copiar esto tal y como está. Si la función nos regresa un 0, los textos son iguales y no son diferentes. Aquí nada más voy a cambiar así. Voy a agregar esto para diferenciarlos. ¿Sale? Vamos a correr nuestro programa. Nos dice los textos en strcmp son diferentes, ¿sí? En string compare. Vamos a quitarle una O. Nos sigue diciendo que son diferentes, ¿sí? Porque por las H, que una es mayúscula y la otra es minúscula. ¿Sí? Si la cambiamos, nos dice que ahora sí los textos son iguales. Tanto en la función que hicimos como en la función strcmp. Otra variación, por ejemplo, aquí en nuestro if de la función, si le quitamos s igual a 1, aquí, va a funcionar, ¿sale? ¿Sí? ¿Lo ven? Si únicamente le ponemos así dentro del if. ¿Por qué? Porque esto es verdadero siempre con un 1. ¿Sí? Esta condición se cumple si el resultado es un 1. Si aquí dentro del if hay un 1. Voy a cambiarle aquí. Le voy a poner un 2. Corremos el programa. Y nos dice ahora que ya son diferentes, ¿sí? Y aquí, para la función string compare de la biblioteca string, podemos hacer esto. Lo podemos dejar así y cambiar los mensajes, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque aquí la función nos va a regresar un 0. Que dentro del if eso sería como un falso. ¿Sale? Cuando en realidad sabemos que o nosotros tomamos al 1 como verdadero y al 0 como falso. Entonces bastaría con cambiar de posición en los mensajes. Este aquí arriba y este aquí abajo, ¿sí? Y si no, bueno, dejamos así, no hay problema. Igual a 0. ¿Sale? Bueno, pues así llegamos al final de este video. Espero que todo haya quedado muy claro. No se olviden de comentar sus dudas, ¿sí? De compartir si les gustó, de suscribirse. Y si quieren algunos otros ejemplos, también pueden pedirlos en la sección de comentarios. Yo voy a leerlos y los voy a hacer en cuanto pueda, ¿sale? Pues muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente.